Hola, ¿qué tal, profesor Rodrigo? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1. El tema que nosotros vamos a presentar es correspondiente a la actividad extra, que es de los dos puntos posibles. Nosotros somos del grupo 3EV2 y los integrantes que conforman este equipo es mi compañero Alexis Castañeda. y su presentador, Arcila López Oscarulín. Bueno, la actividad consiste en un análisis sobre nuestro problema que nos planteó y lo vamos a hacer tanto experimental como teórico. La actividad 1 nos dice lo siguiente: el máximo de las caras de dos dados que se lanzan simultáneamente, a su vez que de tal manera se define como una variable aleatoria discreta como x, y es aquella que toma el máximo de las dos caras. Este experimento se va a realizar con dos dados. Las instrucciones que nos dice es la número 1, aquí se le va a poner una diapositiva para que la pueda leer usted, y a su vez también en la presentación de clase. El punto 1 nos dice realizar el experimento teórico, construir y hacer la distribución de probabilidad para cuando se toma el máximo de las caras en el lanzamiento de los dos dados. O sea, encontrar, así como los momentos 3 y 4 de estos lanzamientos, y graficar las distribuciones que se pueden hacer, ya sea en Excel o en otra plataforma. Nosotros lo hicimos mediante otra plataforma, la cual se va a mostrar posteriormente. En el punto 2 nos dice realizar un experimento práctico, el cual va a salvar mi compañero en el lanzamiento de los dados, es decir, lanzar al menos 100 veces propuesto por usted, y así poder encontrar la gráfica y ver cómo se comporta. El mínimo es 100 veces, pero el problema nos dice que también se puede hacer infinitas veces. El punto 3 nos dice recopilar los datos y tomar el máximo de lo que se toma de los lanzamientos de esos dados. Es decir, se va a generar una tabla y se va a anotar el valor. ¿A qué me refiero? Mientras uno lanza los dados, el otro va a anotar los posibles resultados, y los cuales se van a apuntar en una tabla que ya se realizó, pero a la vez se va a hacer el experimento práctico y se va a ver el comportamiento de esa gráfica. Bueno, posteriormente de realizar los cálculos, vamos a generar una función de distribución. Vamos a calcular la esperanza, la varianza, la desviación estándar, así como la simetría y la kurtosis, y vamos a graficar todos esos datos que nos salieron. Y ya al último vamos a interpretar cada uno de los datos y los vamos a comparar tanto los teóricos como los experimentales, y vamos a dar nuestra conclusión del problema. El objetivo es más que nada resumir los puntos que se mencionaron en la plataforma de Classroom, y es ver cómo se comporta a profundidad una variable aleatoria discreta, la cual ya se mencionó, a partir del experimento desde el punto de vista teórico, y a la vez lo que se busca calcular, que es la esperanza matemática X mayúscula, y que se representa como el promedio esperado, la varianza y la desviación estándar, que se miden en la dispersión. Para sacar estas es necesario calcular el punto anterior, así como la simetría y la distribución que está dada. Por último, también va a ser la kurtosis y el grado de apunta, o a cómo es que atiende la gráfica o cómo se comporta, la cual se va a mostrar a continuación. Esto lo vamos a dividir en 5 etapas y es el objetivo tanto lo teórico como lo práctico. Bueno, ahora vamos a definir nuestro espacio muestral y nuestra variable aleatoria X. El espacio muestral lo definimos como son todos los posibles resultados al lanzar dos dados. Cada resultado es un par ordenado de D1 y D2, que son nuestras variables. Esta es nuestra omega, que es D1, D2, pertenece a cada una de las caras de los dados, que son en total 36 posibles casos. Y nuestra variable aleatoria discreta X se define como el máximo de las caras obtenidas en el lanzamiento de los dos dados, igual con nuestras mismas variables de 1 y de 2, que son nuestros máximos, y los posibles valores que se pueden tomar de X son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las 6 posibles caras de los dados. En la siguiente diapositiva se muestra la distribución de la probabilidad. Aquí nos dice que para cada valor de X mayúscula se tiene que calcular la probabilidad. La fórmula con la que se puede representar es como la probabilidad de X mayúscula igual a X minúscula, así como el número de resultados, donde el máximo de X minúscula es el total de los resultados que explicó mi compañero, o sea, los que pertenecen a cada una de las 6 caras, que es igual a 36. En pocas palabras, X minúscula es igual a 36. Aquí no se alcanza a apreciar, se van a poner aquí las diapositivas para que usted las pueda apreciar mejor. Aquí nos dice que se tiene que hacer la probabilidad de cada una de las caras del dado. En este caso se ve como la probabilidad de X mayúscula igual a 1, que es la primera cara, y esta es igual a la probabilidad máxima de la variable 1, y la variable 2 igual a la misma cara 1, y esta es igual a 1 sobre 36. ¿Por qué es 1 sobre 36?
porque se toma la cara 1 entre el total de resultados posibles. Esto tiene que llegar hasta el número par que coincidan. En el primer caso, que es de la probabilidad de x que tiende a 1 es 1, del dado 2 es 1. Así posteriormente lo vamos a hacer con la probabilidad de x igual a 2 hasta que llegue al par de 2 de 2. Y así lo vamos a hacer consecutivamente hasta que sea la probabilidad de x que tiende a 6, que sea 6 de 6. Obviamente, al sacar todos nuestros posibles resultados, esto nos va a sacar diferentes probabilidades de 1 sobre los 36 casos. Después de eso, los valores posibles de x de las 6 caras nos va a dar nuestras probabilidades, que es de probabilidad de 1 a la 6 va a ser 1 sobre 36, 3 sobre 36, 5 sobre 36, 7 sobre 36, 9 sobre 36 y 11 sobre 36. Más que nada es para que cada una de las caras y cómo se comporta cada variable. Como yo lo especifiqué arriba, y lo recordó mi compañero, es que cada variable tiene que coincidir. Por ejemplo, si agarramos la variable D1, D2, es la variable D1 que se comporta con la segunda. Por ejemplo, se alcanza a apreciar que donde dice en el punto número 2 del lado izquierdo, dice P probabilidad de 1,2 por la de 2,1 y 2,2. Eso es lo que significa que sucesivamente van a ir creciendo las caras de ambos lados. Se puede decir que es de manera continua, así hasta llegar a los resultados que nos dice el compañero. En la número 1, pues como es la probabilidad número 1, se toma directo. Después se van a ir sumando las diferentes variables y así nos van dando los resultados que nos dice el compañero. Después de hacer nuestro cálculo de la probabilidad de x tiende a cada una de las caras, sacamos nuestra tabla de distribución. Esta es la parte teórica y es la recopilación de todos los datos que hemos explicado anteriormente. Que estas son las caras, más bien, esas, la x que tiende x es cada una de las caras, la frecuencia es de la probabilidad de x que tiende a cada una de las caras, y este es el resultado del anterior, de la probabilidad de x tiende a 1 sucesivamente hasta 6, es lo que nos da nuestra tabla de distribución. Sabemos que estamos correctos porque, como el compañero dijo, tienes que llegar al par, en este caso que es la probabilidad de 36 sobre 36, y así como se puede observar, un ejemplo se me ocurre de la tabla de frecuencias. Cuando tenemos frecuencia acumulada, me parece, el total siempre va a llegar a 1. Bueno, posteriormente vamos a calcular la varianza y la esperanza. ¿La esperanza qué es? La esperanza es el valor esperado de nuestra variable aleatoria. La esperanza es igual a la sumatoria de x, de la probabilidad de x que tiende a cada una de las caras. En nuestro cálculo fue de cada una de las caras, lo multiplicamos por cada probabilidad que nos salió de, por ejemplo, aquí es 1 sobre 1 sobre 36, que sería 1 por la probabilidad de x que tiende a 1, que fue el resultado que nos dio. Así lo vamos a hacer con las 6 caras. Después de hacer el cálculo, nos va a salir este resultado que es 4.47. Esa es nuestra esperanza que sacamos de las probabilidades que sacamos anteriormente. Para la varianza, la definición nos dice que es aquella que mide la dispersión de los datos alrededor de la esperanza. Es decir, en base a los resultados que obtengamos en la esperanza, que fue la que mencionó mi compañero, vamos a poder calcular nosotros la varianza. Esta se define como la esperanza de esa probabilidad al cuadrado, solamente ese valor obtenido, menos toda la probabilidad al cuadrado. Para que usted me pueda comprender, en base a esta tabla, o la diapositiva anterior que se explicó, los resultados que se obtuvieron de la probabilidad de x de cada una de las caras, que fue todas las de la parte derecha del final, se van a elevar al cuadrado en base a los resultados que se obtuvieron de la esperanza. Posteriormente, cada una se va a elevar al cuadrado para que así la esperanza, el valor que nos dé ya elevado al cuadrado, nos va a dar cierto valor. En nuestro caso nos da 21.97%. Para el valor de la varianza, ahora es esa probabilidad elevada al cuadrado y sumado y restado en base a la fórmula que se explicó al principio, nos va a dar el último valor, que es el esperado, que es de 1.97%. En términos generales, lo que mi compañero trató de decir es de que la varianza es igual a la esperanza normal menos la esperanza original al cuadrado, ya se resta y se saca la varianza. Solo a modo de detalle para que puedan comprender un poquito mejor. Bueno, profesor, ahorita vamos a cambiar el formato debido a que no hay salones disponibles en renta para la televisión. Y bueno, vamos a explicar a través de la computadora, pero aquí vamos a poner la diapositiva para que vean de lo que estamos hablando y lo vamos a explicar bien cómo está la situación. Ahorita vamos a explicar lo que es la desviación estándar en los momentos 3 y 4 en la parte teórica. Después de sacar lo que fue la varianza y la esperanza, vamos a sacar la desviación estándar. Después de todos los cálculos de la parte teórica, vamos a hacer la interpretación teórica de cada uno de los cálculos
de los parámetros que estamos aplicando, bueno, la esperanza es igual a 4.47. Indica que en promedio al lanzar 2 dados, el valor más grande que esperamos obtener es cercano a 4.5. La desviación estándar nos dio igual a 1.40. Los valores de X se desvían en promedio alrededor de 1.40 unidades de la esperanza. Y bueno, en la simetría dio igual a menos 0.48. La distribución es negativamente asimétrica o sesgada hacia la izquierda, como había dicho mi compañero. Esto significa que la cola de la distribución es más grande hacia los valores más pequeños y la mayoría de los datos se encuentran entre los valores más altos, que es el 5 y el 6. Y la kurtosis nos dio igual a menos 1.41. La distribución es achatada. Esto implica que tiene un pico más abajo de las colas más ligeras. Son menos datos en los extremos en comparación con la distribución normal. A continuación se le va a mostrar aquí en la parte del pizarrón el gráfico de la distribución teórica. Esto es a modo de complementar lo que anteriormente se le explicó a mi compañero con cada uno de los datos medidos. Esta distribución de la probabilidad teórica se puede ver cómo es que asciende positivamente sesgada. ¿A qué me refiero? A que arranca del valor más pequeño, que nosotros lo tomamos o lo interpretamos como el valor del 1 al 6, como cada cara de los dados. Se podrá decir que la gráfica va de menor a mayor, de izquierda a derecha. Más que nada tomando los valores como de P de X mayúscula igual a X minúscula, como cada uno de los resultados posibles que van desde el 0 hasta el valor de 0.30. Se va a poder visualizar aquí para que también nos... Bueno, profesor, a continuación vamos a hacer el experimento práctico. De nuestros 100 lanzamientos de los dados, vamos a dividir la tabla en 4 secciones. La primera, que es el lanzamiento, son el número de lanzamientos que vamos a hacer. La segunda, que es el dado 1, que vamos a especificarlo como el dado blanco. Y el dado 2, que es de 2, es el dado verde. Y en la última sección, que es el máximo de X, es el máximo valor que sacó cualquier uno de los dados. Es decir, si en el dado 1 sacamos 4 y en el dado 2 sacamos 6, en el valor máximo de X anotamos el valor máximo de 6, que fue el de dado 2. A continuación vamos a poner una pequeña sección de cómo empezamos a lanzar los dados y registramos los valores de cada uno de los lanzamientos, y posteriormente vamos a explicar qué fue de los datos que sacamos y de los parámetros que nos pidió, así como la varianza, la esperanza, la kurtosis, así también como la simetría, y vamos a comparar esos valores con los teóricos que nosotros realizamos. En la simetría, como había dicho, si se da cuenta en la gráfica, como va de menor a mayor, los valores más altos se concentran en el 5 y el 6 y toma una inclinación hacia arriba. La siguiente diapositiva habla de los cálculos de distribución de la probabilidad empírica. ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, esto es un inter después del lanzamiento de los dados, solamente que se va a apreciar de otra manera, en el cual está una tabla de distribución. Lo digo con la finalidad de que, bueno, en la diapositiva se va a observar las frecuencias observadas y cómo es que se comportaron. Contamos cuántas veces de cada valor de X, en este caso el máximo, aparece en una simulación. El máximo de lanzar una vez, sale una vez respecto a la tabla, así sucesivamente. Por ejemplo, en el máximo del lanzamiento número 2, la probabilidad aumenta o la frecuencia de 1 al 6%. En el lanzamiento 3 nos sale que es del 10%, en el del 4 de un 14%, del 5 del 22% y del 6 del lanzamiento de los dados un 47% en una frecuencia de cómo es que se va comportando. Posteriormente, después de que mi compañero explicó los resultados que nos salieron en los lanzamientos de los 100 dados, vamos a realizar nuestra tabla de distribución de los mismos 100 lanzamientos, que es de X que tiende X, que son los 6 posibles casos de las 6 posibles caras de los dados. La frecuencia observada, que fueron los resultados que nos dieron de las tablas, y la empírica, que es de X que tiene X, fueron los resultados ya en conjunto decimal, que al sumarlo nos da el 1, que es el que está correcto. Sí, más que nada es de la probabilidad, porque nos dice que la empírica en este caso depende del experimento práctico del lanzamiento de los dados, de cómo es que alinean cada una de las caras.
solamente que está simplificado a modo de un porcentaje, ahora sí que sacado de que si es la frecuencia del 1%, del 0.01%, así sucesivamente con cada uno de los lanzamientos máximo al momento de lanzar los dados. Bien. Luego de explicarnos acá la distribución, vamos a hacer ahora los cálculos estadísticos de lo experimental. Vamos a volver a repetir los procesos que es esperanza, varianza, kurtosis y asimetría, y tanto los momentos 3 y 4. En la esperanza, de los datos que sacamos en nuestra tabla de distribución de los 100 lanzamientos, ahora lo vamos a pasar a nuestra esperanza nueva, que es la parte experimental, de los datos que nos salieron de X, que sería cada una de la esfera de los 6 dados, vamos a multiplicarlo por lo que fue la parte empírica, que fue el punto decimal. Al sacarlo todo, lo vamos a sumar y eso nos va a dar como resultado 4.91. Para la parte de la varianza experimental va a ser exactamente lo mismo como se realizó en la parte teórica. Se van a poner aquí en la parte de pizarro las dos diapositivas en la cual se muestran los resultados de la parte teórica y los de la parte experimental, a su vez ya sea la que dijo mi compañero y la que dijo yo. Para la parte experimental, en la varianza elevada de x elevada al cuadrado nos dice que el resultado total fue de 12 por 0.01 más 22.06 más 32.10 más 42.14 más 52.22 y más 62.47. Al sumar cada uno de esos productos tenemos un total de el 0.01 más 0.24 más 0.90 más 2.24 más 5.50 más 16.92. Al sumar todos esos valores de la varianza al cuadrado de ese mismo conjunto, tenemos un total de 25.81%, lo cual se va a apreciar en la gráfica. Y para esa variable separada con la de la probabilidad, tenemos un total de 25.81% menos el 4.91% elevado al cuadrado. Esa es la probabilidad que se va a agarrar de la que se mostró en una tabla de la comparativa. Lo que va a pasar es que se va a restar el valor que tuvimos de elevado al cuadrado y lo de la probabilidad elevada al cuadrado. Tenemos que es un 25.81% que fue el del primer valor menos el valor del 4.91% elevado al cuadrado, que eso nos da de 24.1081. Al hacer esa resta tenemos un total de la varianza total como de 1.7019%. Vamos a explicar lo que son los cálculos de las medidas estadísticas experimentales de lanzamiento de los 100 dados. Aclaro, nosotros utilizamos cada uno de los parámetros que tenemos que calcular con la variable EXP, que es experimental. Bueno, vamos a sacar la desviación estándar, que lo anterior, bueno, el resultado anterior de la varianza que nos dio 1.70. Para sacar la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esto nos da como tal 1.3046. La simetría experimental en el cálculo, nosotros lo vamos a tomar en base al momento 3. Esto nos habla de que es la sumatoria total, que está base por un producto del valor de x menos la esperanza, que estaba multiplicada en la parte de y1, que es en base a la parte experimental, a lo cual se van a pasar a los valores de x, que recordemos que era x, que eran los valores de cada una de las caras del dado, que es del 1 al 6. Sucesivamente se va a tomar multiplicado por 3. De la parte empírica es la probabilidad más que nada del lanzamiento de los dados. Antes fue puro teórico y ahorita experimentalmente se utiliza el mismo formato de x mayúscula igual a x minúscula. Para el momento 3 tenemos que nos da un total de 1 menos 4.91 por 3 por 0.0%, que fue el valor en el porcentaje de la frecuencia que nos salió en el momento de las frecuencias de cada una de las caras de los dados. Se le va a sumar sucesivamente 2 menos 4.91 por 3 por 0.06 más 3 menos 4.91 por 3 por 0.10 más 4 menos 4.91 por 3 por 0.14 más 5 menos 4.91 por 3 por 0.22 y más 6 menos 4.91 por 3 por el 0.47%. Al momento de realizar cada una de estas se va a reducir la ecuación. La explico paso por paso para que se entienda cómo es que se fue tomando cada una de las partes para sacar la simetría experimental. En el momento 3 nos dice que de la parte experimental es igual a menos 3.91 por el 3 por el 0.1
Sumado nos da un total de menos 0.60 más el menos, es que hay un más y un menos, pero lo pongo directo, que es menos 1.48, menos 0.69, menos 0.11, más el 16 por 10 a la menos 4, más el 0.60%. Esto nos da un valor negativo, el cual el resultado nos dice que es de menos 2.28%. Del Y1, que es el valor de la asimetría, nos dice que es menos 2.28% sobre el valor de 1.346 elevado al cubo, y esto nos da un total de menos 1.027%. Recalco, se van a mostrar las diapositivas para que se pueda comprender cómo es que pasamos de la parte teórica a la parte experimental y cómo es que se comporta cada uno de la simetría, de la cortosis, de la esperanza y de la desviación estándar, y ver cómo se comporta de manera experimental, que ese es el propósito, ver cómo el lanzamiento de los dados se comporta la gráfica, el cual también, como dijo mi compañero, que una es negativamente sesgada y una que está con la punta más chata, o sea que los valores tienden a ser más bajos. Falta el momento 4, que fue el que estaba omitiendo, una disculpa, porque yo hablé específicamente del momento 3, pero bueno, espero que sí se haya comprendido de mejor manera. Para el momento 4 varía un poquito. En este caso lo vamos a tomar como Y2 de la parte experimental, que es en la que estamos hablando, y esta nos dice que es la sumatoria total de X menos la parte de la esperanza experimental de X por 4 por la probabilidad empírica, en este caso experimental, de X. Explicado de cómo sacamos los resultados de nuestros datos y los parámetros que necesitamos, vamos a hacer la interpretación de cada uno de ellos. Esto es en la parte experimental. Bueno, la esperanza nos dio como resultado 4.91. Este es el promedio máximo de nuestra simulación. En la desviación estándar nos dio 1.30. Los resultados máximos tendieron aproximadamente a 1.30 unidades. La simetría nos dio menos 1.03. La distribución es fuerte, es una simetría negativa, es decir, los valores más altos, que fueron el 5 y el 6, fueron donde se concentraron más parte de los datos, como el anterior, que fue en la práctica. No, vale. Bueno, después de que explicamos cómo sacamos cada uno de nuestros resultados de los parámetros que necesitamos comparar con la parte teórica, vamos a hacer la interpretación, pero de la parte experimental. En la esperanza nos dio 4.91. Este fue el promedio máximo de nuestra simulación. En la desviación estándar nos dio igual a 1.30, que estos fueron el valor que se tendría a desviarse de unidades por promedio. La simetría nos dio menos 1.03. Esta fue una asimetría negativa, es decir, los valores 5 y 6 fueron los más frecuentes, concentrados los datos en la parte superior del rango. La kurtosis fue de 0.01. La kurtosis es cercana a 0, lo que sugiere que la forma es similar a una distribución normal en cuanto a el pico y los pesos de las colas. Ya no nos vimos en la necesidad de hacer una tabla de frecuencias de cada uno de los datos, puesto que son resultados muy similares y no varían mucho. Al fin de cuentas es una gráfica general, es lo mismo. Bueno, esta es la parte final. Esta es la comparación de nuestros resultados, de nuestros parámetros, que fueron la esperanza, la varianza, la desviación estándar, la simetría, así como la kurtosis, en la parte teórica y en la experimental. En la parte teórica de la esperanza nos dio 4.4722 y en la experimental nos dio 4.91. No varían mucho, repito, la gráfica es casi similar. En la varianza nos dio 1.97 y en la experimental nos dio 1.70. En la desviación estándar nos dio 1.40 y en la otra 1.30. En la simetría nos dio menos 0.48 y en la otra nos dio menos 1.027. Aquí varía un poco, pero es casi una unidad. Y la kurtosis nos dio menos 1.41 y en la otra nos dio 0.01. Repito, la gráfica no varía mucho. Por mucho nada más es una unidad, tanto en la simetría y en la kurtosis, pero esto recalca que nuestros cálculos teóricos, tanto experimentales, coincidieron y es también nuestros resultados de nuestros parámetros de lo teórico y de lo experimental. La simetría negativa se observa que es más pronunciada en la simulación, por lo cual mientras la kurtosis sea 0, a diferencia de la kurtosis teórica, en este caso de cómo es que atiende y cómo se comporta la gráfica. Estas variaciones son normales en un número limitado de ensayos y en este caso el objetivo
objetivo fue tomarlo como mínimo, lanzar los dados un total de 100 veces y en el cual se reducen con más lanzamientos demostrando el efecto de la ley de los grandes números. Esto fue más una investigación que hicimos a modo de poder complementarlo y que se pueda entender un poquito mejor. Todo esto fue aplicado de lo que nos enseñó a lo largo del curso y esta es nuestra presentación del problema 1. Nosotros somos el equipo 1 y gracias por su atención. Esperemos que le haya parecido algo interesante. Usted es el profesor, obviamente sabe mucho más que nosotros. Y pues también sería algo que aclarar. En realidad, como equipo le agradeceríamos mucho que nos haga ver esa observación, ya que pues es una materia bastante indispensable y lo cual pues más allá del tipo de proyecto que es, sea de extraordinario, ahora sí que más que nada tenemos la intención y con esto logramos observar cómo es que se comporta y relativamente se nos hizo muy interesante el comportamiento de cada uno de estos objetivos. Le agradecemos mucho por su atención. Yo recalco, soy el alumno Arciga López Oscar Uriel y mi compañero. Yo soy Alicia Castañeda. Ok, muchas gracias por su atención.